en algún momento de, de sus vidas, en cualquier ámbito, sea laboral, el de, el de estudios, en la familia, les han hecho alguna pregunta que ustedes quedan como, ¿será que es esto lo que debo responder? O sencillamente le hicieron una pregunta y ustedes libremente responden a la pregunta que la otra persona le está haciendo, dándole la respuesta correcta a esa persona. ¿A quién le ha pasado que le han hecho una pregunta así como que queda una pregunta muy ambigua, puede ser, y tu respuesta puede ser igualmente ambigua? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Ninguno? ¿A ninguno le han hecho una pregunta así? Bueno, yo me acuerdo estando en un grupo de jóvenes, estábamos jugando la botella, que ojalá todas hayan jugado la botella y no soy yo la vieja, ¿no? Estábamos jugando la botella, el de la verdad o te atreves. Y llegó el turno en que me cayó a mí la punta de la botella y uno de los chicos salta y dice, yo hago la pregunta, yo hago la pregunta. Y él me hace esta pregunta, Angélica, ¿tienes algún perrito que te ladre? Pues mi respuesta a esa pregunta tan directa y concreta fue, no, en mi casa no hay perros. Pues él me dice inmediatamente, pues no, 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 yo no te estoy preguntando eso, yo te estoy preguntando es que si tú tienes novio. Yo no, qué pena, pero la primera pregunta y la era la regla, una pregunta y no más. O sea, ya usted preguntó, ¿tienes perro que te ladre? Y yo, en mi casa no hay perros. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de pregunta, pues nos van a dar una respuesta a la pregunta que nosotros hacemos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sabemos cuál es la pregunta correcta? En cuanto a las situaciones de la vida, en cuanto a las situaciones que vivimos con Dios. Hace 8 días estábamos hablando sobre la prueba, puesto a prueba, y cómo esa prueba que muchas veces es el mismo Dios quien la coloca para probar, valga la redundancia, nuestra fe, para refinar nuestra fe, para ayudarnos a crecer, para darnos más conocimiento, que hablábamos. Pueden ver la clase más adelante, ahora que se monte. Y hablábamos sobre cómo reaccionar de manera correcta ante una prueba. Ahora vamos a hablar cómo hacer la pregunta correcta cuando se presentan situaciones que nos cogen fuera de lugar. Y para eso quiero que uno de ustedes, perdón, porque está Cristian conectado, que uno de ustedes pueda ayudarme leyendo la siguiente cita bíblica. Vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 1, versículos del 11. Primeramente lo vamos a leer hasta hasta el 20 y luego vamos a leer del 11 al 20, luego vamos a leer los otros versículos hasta el versículo 46. Pero vamos a comenzar para entrar en el contexto de estas preguntas correctas e incorrectas. ¿Y a qué nos llevan esas preguntas incorrectas y a qué nos lleva a hacerle la pregunta correcta, en este caso, a Dios? Cuando estamos atravesando situaciones que, como les dije, nos llegan en un momento en que ni siquiera lo esperamos. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme, por favor, con la lectura?
Por favor, alguno de ustedes me puede colaborar con la lectura. Y mientras Dice así. Dale, Sandrita. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Sigue, por favor. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puede estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él el que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Gracias, Sandra. Ok. Esta historia comienza con Zacarías y Elizabeth, especialmente con Zacarías. Es la historia del nacimiento de Juan el Bautista que antecede al nacimiento de Jesús. Para las que de pronto no están familiarizados con esta historia, quiero hacer una breve introducción para que entendamos todo el contexto. Cuando dice que Zacarías, versículo 11, que Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel. ¿Qué pasó antes? Los versículos anteriores muestran que en ese año la tribu de Zacarías fue la escogida para entrar al santuario, y fue Zacarías quien tuvo, como hablan los escritos, los primeros escritos, la suerte, que cayó la suerte sobre ellos. No es la suerte que nosotros conocemos en el tiempo actual, que es leer la mano, que leer, no, eso no, ¿sí? Sino que ellos tenían un método para escoger a la persona, y a través de ese método, que lo llamaban suerte, cayó sobre Zacarías. Zacarías era sacerdote, y era algo en que Dios había colocado al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a la tribu de Leví, para que cada año se entrara al lugar santísimo a hacer la expiación del pueblo. Es decir, el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, llevaba incienso y presentaba al pueblo, esperando que el Señor perdonara, ocultara los pecados del pueblo de Israel. Si el Señor le agradaba, si él pasaba todo su rito de purificación y llegaba delante de Dios completamente con ese rito que el Señor les había dicho, pues el sacerdote podía salir. Y el pueblo entonces estaba perdonado por ese año, ¿sí? Dice que los pecados se cubrían por ese año. Entonces el sacerdote entraba para pedir perdón por sus pecados y perdón por el pecado del pueblo. Dice además los versículos anteriores que Zacarías nos muestra que él venía orando por un hijo. Y cuando el ángel se le presenta, le dice: Dios ha escuchado tu oración.
Zacarías no podía, y Elizabeth no podían tener hijos, o más bien Elizabeth era estéril, y por eso ellos no tenían hijos. Pero en ese momento, en este tiempo exacto, cuando Zacarías le llegó el turno de presentarse delante de Dios, y era, imagínense, era un sacerdote cada año y eran muchísimos sacerdotes. Así que imagínense cómo estaba Zacarías emocionalmente, debía estar, como decimos, saltando en una pata, pero también con mucho temor de que el Señor lo recibiera, ¿cierto? Que él pudiera salir ileso delante de la presencia del Señor. Pero era un tiempo para Zacarías de mucho regocijo, era un tiempo en su habitual vida de sacerdote. Era un tiempo que era su día a día normal y un momento crucial en su vida, y quizás no dice cuánto antes él había presentado delante del Señor, o si era la primera vez que se presentaba delante del Señor y nunca más iba a volver a presentar. Eso no lo dice la palabra, no lo sabemos. Pero sí era la primera vez de Zacarías, debía estar definitivamente muy gozoso de que esto le pasara. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque nos vamos a dar cuenta que hay cosas que empiezan a cumplirse en nuestra vida cuando ya ni siquiera la tenemos en mente, como le pasó a Zacarías. Cuando ni siquiera estamos buscando que pase, ni preparados para que pase. Y Zacarías se había preparado muchos años antes, había orado, había entrado en ese pedirle a Dios un milagro de tener un hijo. Quizás Zacarías recordaba en sus oraciones con el Señor tantas mujeres como Ana, como Sara y muchas otras mujeres estériles que quedaron embarazadas, y él no lograba ver su sueño realidad. Así que en este momento, cuando Zacarías llega a ese lugar santísimo y empieza a ofrecer el incienso, aparece un ángel, el ángel de Dios, el ángel Gabriel. Y Gabriel le dice a Zacarías que Dios escuchó su oración y le va a dar el hijo que tanto le había pedido. Y aquí viene la primera pregunta con la cual queremos estudiar y mirar qué pasó con Zacarías y por qué su pregunta lo llevó a quedar mudo. Yo quiero que miremos exactamente la pregunta como está en la Biblia interlineal griega. Nosotros leímos acá en la Nueva Versión Internacional que dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? En la Biblia interlineal griega, la pregunta es, ¿según qué conoceré esto? Ahí pueden ver, está el texto griego y la transliteración griega de esa pregunta. ¿Según qué conoceré esto? Y quiero sacar tres palabras para poder responder a esta interrogante de el por qué Zacarías queda mudo si él está haciendo una pregunta lógica y que quizás muchos de nosotros le podemos hacer a Dios en el día a día. Recordemos, Zacarías tiene un sueño, ora por muchos años para que su sueño se cumpla, y ese sueño es tener un hijo. Y cuando ya él está viejo, cuando Sara cuando Elizabeth está vieja y tras de eso es estéril, llega un ángel a decirle que le dará un hijo. Y la pregunta de Zacarías al ángel es, ¿según qué conoceré esto? Es lógico y es
normal para ustedes esta pregunta? Diría yo, es la misma pregunta que de pronto ustedes colocándose en el lugar de Zacarías le hubiesen hecho al ángel. Pues yo sí lo haría. ¿Y cómo voy a saber que eso va a pasar? Entonces vamos a tomar 3 palabras para desenvolver toda esta pregunta y poder entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué Zacarías terminó mudo hasta el nacimiento de su hijo Juan? ¿Y por qué no fue la pregunta correcta de parte de Zacarías? La primera palabra que quiero utilizar y sacar de aquí es según. Esa palabra según es una preposición. Ustedes están viendo las 3 palabras que voy a utilizar y están viendo la primera palabra según, que es una preposición, como le decía. Y esa preposición dentro del griego tiene mucha variedad, pero yo voy a tomar esa definición o lo que indica en esta pregunta de Zacarías. Dentro de esta pregunta, según, hace referencia o está indicando una referencia, está indicando una relación o una proporción. Lo que significa en este escrito de Lucas, esa preposición según, es que hace referencia a un acuerdo o al acuerdo. Por lo que eso significa según o de acuerdo con. ¿De acuerdo con qué criterio? ¿De acuerdo con algo o con qué estándar? Estamos viendo que Zacarías pregunta, ¿según qué conocer esto? Entonces, lo que él está diciendo es, de acuerdo con qué yo voy a conocer, yo voy a saber que lo que me estás diciendo se va a cumplir. De acuerdo con. Y es simplemente ese según, es pedir una referencia. Es querer tener señales. Hay otras versiones que dicen, ¿qué señal yo veré para que esto se cumpla? La segunda palabra que ustedes ven es tis. Esa palabra es un pronombre interrogativo del griego y traduce qué, cuál, quién y por qué. Normalmente este pronombre interrogativo en el griego se utiliza para formular preguntas sobre identidad, naturaleza o razón. Así que aquí en esta pregunta está explorando la verdad de lo que él está escuchando y el conocimiento de lo que él está escuchando. Entonces ya llevamos 2 palabras que nos invitan a reflexionar en cuanto a el de acuerdo con qué yo conoceré algo. En este caso es Zacarías quien le está diciendo de acuerdo con qué, cuál es la señal, cuál es esa referencia que yo tendré para que yo pueda creer en esto, para que esto se pueda dar. Y lo segundo, pues es la palabra griega que significa conoceré en español. Traducida al español es conoceré y es la palabra genosemén, que viene de la raíz verbal de ginosco, que es conocer. Esta palabra griega es una forma verbal que también traduce sabré. ¿Cómo lo sabré? Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo podré estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cómo sabré que esto va a ocurrir?
¿sí? Él quiere conocer los medios, quiere conocer realmente cómo va a ser todo eso para que su esposa le dé un hijo. Así que denota este conocimiento de ginosco, de esa raíz ginosco, denota esa experiencia personal, es un conocimiento directo. Él quiere verlo, él quiere él quiere tocarlo. ¿Sí? Palparlo. Y gracias, Marita. Y por eso pide una señal, ¿sí? Él por eso pide una cosa visible por la cual saber, reconocer y por la cual entender que esa promesa es verdad. Y es importante tener claro estas tres palabras porque la pregunta, si la vemos a fondo con estas tres palabras que le está haciendo Zacarías al ángel, es de acuerdo con qué criterio, conforme a qué, por qué señal yo sabré que esa promesa que tú me estás dando, que esa palabra que tú me estás dando es verdad. Es una pregunta cargada de dudas. Es una pregunta cargada de conocimiento de la realidad natural. ¿Cuál es la realidad natural de Zacarías en ese momento? Pues que era viejo, que ya sus órganos no funcionaban como antes, que Elizabeth, su esposa, era estéril y también era vieja. Eso es una realidad y nadie lo podía negar. Ya no tenían deseos ninguno de los dos, el uno por el otro. Ya eran hermanitos, eran compañeros. Ya ellos estaban fuera de tiempo en lo natural para poder engendrar un hijo. Pero también había algo dentro de esa pregunta. Y es que Zacarías, siendo un sacerdote que conocía la ley y que conocía las escrituras, que sabía que esa situación igualmente se había dado muchos años atrás con Abraham y con Sara. Su realidad lo llevó a olvidar esas escrituras. Lo llevó a olvidar ese testimonio que había sido dado a través de Abraham y de Sara. Y que si lo había hecho Dios con Abraham y Sara, pues tenía Dios el poder. Estoy hablando en pasado porque estamos en esa historia. Tenía Dios el poder de volverlo a hacer, pero Zacarías dudó de ese poder. De ese poder que lo puede hacer antes, hoy y mañana. A veces escuchamos que Dios no repite las cosas que hace, que Dios es un Dios creativo. Sí, eso es cierto, pero en este caso él estaba repitiendo la historia de Abraham en Zacarías. Entonces, ¿qué me está enseñando a mí esta pregunta de Zacarías al Señor? El ángel le dice, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Es impresionante ver cómo Dios no se pone a respondernos preguntas ilógicas, preguntas cargadas de dudas, preguntas cargadas de incredulidad, de miedo, de preguntas cargadas de
que están viendo la naturaleza humana y no la naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan? Las que han podido leer esa historia, voy a referir en este momento, esto le pasó también a Moisés. Moisés le preguntó al Señor cuando fue enviado a Egipto para sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dice, ¿y quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué le digo a ellos si me preguntan quién me manda? ¿Quién soy yo para eso? Yo ni sé hablar. Y cuando él le pregunta quién soy yo, el Señor le dice, yo voy contigo. Y pone a un lado esa pregunta de quién soy yo. El Señor no se pone a decirle, mira, tú eres Moisés, yo te guardé para esto, y tampoco lo hace con Zacarías. Así que nos está dando una enseñanza. Esta pregunta de Zacarías y esta condición de Zacarías, que en su lugar cualquiera de nosotros hace la misma pregunta. Porque cuando nosotros no vemos cumplidos anhelos, sueños, propósitos, planes, y hemos pasado años y años y años orando por una respuesta, por algo que yo deseo en mi corazón. Estamos en medio de pruebas, como hablábamos el lunes pasado, estamos en medio de pruebas y oramos y la prueba se pone más fuerte y nada parece. Cuando bajamos la guardia, cuando perdemos la esperanza, cuando decimos esto no va a cambiar, es posible que Dios llegue. Es posible que Dios llegue con la respuesta a tu oración y a mi oración, pero no en tu tiempo, ni en mi tiempo, ni a tu manera, ni a mi manera. Así que cuando no confiamos en las Escrituras, cuando no confiamos en la palabra de Dios, queremos tener razones lógicas, comprensibles a la mente humana. Queremos tener razones prácticas de nuestro entorno, de la realidad, de nuestra condición, de nuestra situación, para entender lo que Dios nos está diciendo. Cuando no podemos ver absolutamente nada y estamos diciendo esto no va a cambiar, ya yo, como le dijo Abraham al Señor cuando le dijo que tu hijo va a nacer de tu esposa Sara, él le dijo, Señor, mira, no me bendigas, bendice a Isaac, bendice se me fue el nombre, a Ismael, bendice a Ismael. Como quien dice, ya me diste un hijo a través de la esclava y realmente pues déjalo así, yo me contento con tener un hijo, porque perdió la esperanza. Pero Dios sabe en qué momento llegar. Pero si tú y yo no creemos en estas escrituras, en lo que Dios nos está diciendo, en lo que Dios nos está mostrando con relación a nuestra respuesta, entonces Él no va a dejar de cumplirlo, no, Él lo va a cumplir, pero nosotros vamos a tener que ver el cumplimiento a ciegas, hasta palparlo hasta el final. Y nos vamos a perder de ese hermoso proceso de gestación y de crecimiento, de ese fruto o de ese hijo que se llama sueño, que se llama plan, que se llama propósito, que se llama anhelo, y que Dios lo está haciendo realidad, pero conforme a su voluntad. Dios espera el tiempo indicado para responder a nuestras oraciones y dar el cumplimiento al deseo de nuestro corazón. Aunque ese tiempo ya no lo esperemos, aunque en ese tiempo ya no estemos buscando el cumplimiento de nuestros sueños, porque ya no guardamos la esperanza para eso. Yo tengo mucho testimonio de eso, y uno de eso es mi carrera profesional como psicóloga. Mi sueño, cuando salí del colegio,
siendo una adolescente, era estudiar psicología, pero no se dio para nada. Me tocó estudiar otra carrera que medio me gustaba y luego, pasando los años por tener buena remuneración económica con mi carrera de ingeniería de sistemas, me olvidé de la psicología por completo y me puse a trabajar de lleno en todo lo que tenía que ver la ingeniería de sistemas. Era mi vida, era mi mundo, era donde yo me movía. Hasta que llegó el tiempo de Dios para sacarme de allí y hacer el cumplimiento del sueño de estudiar psicología en el 2012, cuando empecé a estudiar. Yo ni siquiera me acordaba de eso. Para mí ya eso estaba cerrado. Era un tema clausurado. Y el Señor me saca de un lugar, de mi comodidad, de donde yo estaba bien, para llevarme y organizar todo para que yo empezara a estudiar psicología. Porque Él tenía un propósito. Y ese propósito no se cumplía en el 2012 porque posiblemente, como yo no era su hija en ese momento, yo no creía en él en ese momento, yo no era cristiana en ese momento, estudiar psicología en ese tiempo hubiese sido la perdición para mí, porque todos esos conceptos psicológicos, humanísticos, me hubiesen sacado completamente del propósito de Dios que Él tenía conmigo ahora. Entonces llega ese cumplimiento, porque Él tiene un plan donde si encuentra en tu corazón ese mismo sueño, lo une con el de Él. Pero ya no para que sea tu sueño, sino el sueño de Dios, según el propósito y el plan que Él tiene por hacer para muchas otras personas. Él no detiene el cumplimiento, escúchame esto, Él no detiene el cumplimiento de tu sueño. Él no va a detener el cumplimiento de tu deseo, siempre y cuando esté aliado a la voluntad de Dios. Él no lo va a detener. No ha perdido de vista el sueño que un día posiblemente Él puso en tu corazón. El deseo que un día posiblemente Él puso en tu corazón. El sueño de una familia, el sueño de tener algo diferente, de una profesión, de ayudar a otros, qué sé yo. Pero Dios te mira y Él dice, yo tengo un plan, tengo un propósito y encuentro en Cristina, en Sandra, en Marita, en Claudia, en Laura, en Cristian, y lo encuentro en ellos que su sueño me puede servir para cumplir ese propósito, como pasó con Ana y su hijo Samuel, y lo entregó en su momento, en su tiempo. Si le crees o no le crees a Dios cuando Él dice que se va a cumplir ese sueño, eso no es problema de Dios, es problema tuyo. Pero por el hecho de no creerle, no quiere decir que Él no lo va a cumplir. Cuando detrás de ese sueño hay un propósito y un plan de Él. Por eso muchos sueños de nosotros no se han cumplido porque no ha llegado el tiempo. Y muchos otros no se van a cumplir porque no están dentro de la voluntad de Dios. Aunque no sea el pronóstico, aunque no sea que tú estés creyendo por encima de toda incredulidad, Dios va a cumplir su voluntad. Y eso nos los deja ver en Lucas con la historia de Zacarías y de Juan. Dios conoce a todos sus hijos. Él conoce tus sueños, Él conoce tus deseos, Él conoce tus anhelos. Y quiero que anotes, no lo tengo allí, pero quiero que anotes el Salmo 38:9. Te lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Imagínate, haz ahí un suspiro, ahí donde estás, no te veo, pero ni te escucho, pero suspira
como con esos suspiros de que cuando uno piensa en algo bonito, algo que desea, algo que tiene o que no tiene o que le gusta y suspira como que, pues ese suspiro son los anhelos ocultos tuyos que Dios los conoce, aunque tú no los digas. Y la Nueva Versión Internacional lo dice así: ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son ocultos mis anhelos. Entonces les decía que ese suspiro oculto es el anhelo de tu corazón. Y Dios lo conoce. Y la Nueva Versión Internacional dice: ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son ocultos, ni son un secreto mis anhelos. Así que Dios sabe tus anhelos desde niña, desde niño, lo sabe. Y Él los hará realidad, los hará realidad porque tiene un doble propósito: cumplirlos para ti y que se haga su voluntad. Pero recuerda, son anhelos y son sueños, son deseos que están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esas tres palabras, y me gustaría que fueras meditando cómo han sido tus preguntas a Dios cuando no has visto cumplido tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus oraciones, y cuando estás viendo que se vislumbra un cumplimiento. Y cuando ya tú no tienes ni siquiera la esperanza en eso, cuando tú mismo o tú misma te dices esto, ya para qué, ya vamos a hacer otra cosa, vamos a irnos por otro lugar, vamos a acabar esta relación, esto ya se murió, esto ya no más. ¿Hasta dónde has llegado a preguntarle al Señor por lo que no se ha dado en ti hasta ahora? Y vamos a ver que hay otra segunda pregunta dentro de este mismo relato. Cuando Zacarías, y ojalá lean todo el capítulo 1 de Lucas, Zacarías sale del lugar, sale mudo y queda mudo por 9 meses, quizás un poco más, porque hasta que nació Juan y hasta que le fueron a colocar el nombre, él pudo hablar. Pero recuerda, él pudo ver el crecimiento de la barriga de Elizabeth, pero no pudo expresar su alegría, su gozo, lo que estaba viviendo por ese milagro del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, detrás de esa pregunta de Zacarías hay dudas, hay mucha humanidad, y es comprensible. Aún Zacarías siendo, como dice la Biblia, un hombre recto delante del Señor, un hombre que era temeroso de Dios. Así que esto me dice que mucho más a nosotros, cuando creemos en Dios y no estamos viendo un cumplimiento de promesas, un cumplimiento de oraciones, es cuando nuestra fe empieza a menguar, o cuando estamos metidos en esas pruebas, como hablábamos el lunes pasado. Vamos a ver ahora una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 1. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 34 y 35, luego leemos otros versículos. Y le pido a Laura que, por favor, lea esos versículos. Perdón, Laura, antes de leer los versículos anteriores, aquí están relatando cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, la que fue la madre de Jesús,
y le da la noticia de que ella va a quedar embarazada. Laura, por favor. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María. Se me olvidó, ¿sí ve? Se dañan las reglas. Allá las en el nochero, creo. Ok, Ahora sí. vamos. Ok. Dice, pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Gracias, Laura. Acá hay otra pregunta. Una pregunta que vamos a contrastar o a comparar con la pregunta de Zacarías. La pregunta de María en la versión, en la traducción viviente es, ¿cómo podrá suceder esto? ¿La ven como una pregunta muy parecida a la de Zacarías? Sí. Parecida. Laura, te escuchamos. Sí, Doc, que yo te estaba diciendo que me parece que es muy parecida la pregunta de María. Es muy parecida a la pregunta de María. Entonces, ¿por qué María no quedó muda? De pronto porque ella tenía una razón más, es que soy virgen, no tengo esposo. Y Bueno, pero es prácticamente una razón, la otra cara de la moneda, ¿no? Porque allá Zacarías pues ya era viejo y Elizabeth era estéril y también vieja. Y acá ella, pues soy virgen y no me he casado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas? ¿Y por qué a María se le dice cómo va a pasar todo y a Zacarías se le dice, no creíste, vas a quedar mudo? Parece algo ilógico, ¿no? Pues, Cristian, cuéntanos. Pues yo pienso que es por el tema de la esperanza, ¿no? Digo yo que había una petición que estaba haciendo Zacarías y el cual duró mucho tiempo con ese deseo, con ese sueño, y llegó un punto donde pues ya perdió como la esperanza por todo lo que había pasado, ¿sí? Y la condición en la que se encontraban ya de edad. En cambio, pues María, digo yo que lo veo más como pues, obviamente una bendición, y pues porque ella en su momento no estaba esperando nada, no era como una petición o un deseo que tenía en su momento, sino pues simplemente le sucedió y precisamente por eso dijo, soy sierva tuya, hágase conmigo tu voluntad. Ok, O sea, Cristian, fue como, gracias. o sea, no la esperanza, en el otro pues como que ella simplemente, bueno, Señor, soy sierva tuya, haz lo que consideres. Ok, puede haber algo de eso. Pues allá no había esperanza, acá, pero acá con María, pues en esa época una mujer no pensaba en tener un hijo sin antes casarse, que eso es lo correcto en aquella época y en esta época. Lo que pasa es que por por el pecado y por tantas cosas que están en el mundo, que es contrario a lo de Dios, pues ahora es normal
que una pareja de novios tengan relaciones y la chica sale embarazada sin casarse. María no estaba esperando tener un hijo. María, ¿cuál era la condición de María? Voy a leerla. Estaba comprometida. Estaba comprometida. Ella estaba comprometida. Ella estaba desposada con José, pero no era esposa de José. Y esa condición de María, ahora vamos a imaginarnos a María. María estaba feliz, alegre, organizando su boda, su matrimonio. Ella no pensaba todavía en hijos porque ella sabía que hasta que no se casara no iba a tener hijos. Y si era pues la voluntad de Dios, ella iba a tener sus hijos. Y ella estaba viviendo su día a día como cualquier chica feliz que está organizando su matrimonio. Pero llega el ángel del Señor, llega Gabriel con un mensaje de Dios a interrumpir su vida, a cambiarle los planes. María no estaba posiblemente orando por un hijo. De pronto sí oraba de que cuando se casara ella quería tener hijos como toda mujer, pero no era el plan de María de ese momento. No era lo que María tenía en mente. María tenía en mente organizarse para cuando llegara el día de la boda, pues casarse con José y vivir su vida. Pero una chica que, según los historiadores, está entre los 14 años y los 17 años, se le presenta el ángel Gabriel con un mensaje de Dios que le dice que va a quedar embarazada y que ese niño será el que ocupará el trono de David y que reinará sobre Israel y que su reino no tendrá fin. Imagínense a María. Además va a quedar embarazada sin estar casada. Eso era una sentencia de muerte para una mujer en esa época. Así que la pregunta que hace María, y ahora vamos a ver cuál es la gran diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María, y por qué María no quedó muda hasta el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, y sí quedó mudo Zacarías. Yo solo quiero hablar de una sola palabra en esta pregunta, que en el griego la pregunta es, ¿cómo será esto, ya que no he conocido varón? Esa es la pregunta, esa es que está en la Biblia griega. Acá dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? O sea, es una pregunta como muy parecida a la de Zacarías. Pero María dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo no he conocido varón? Todavía yo no he tenido relaciones sexuales, yo apenas me voy a casar. Soy virgen. Esa es la pregunta de María a él. Y la palabra que cambia todo todo ese énfasis en esta pregunta y cambia todo el curso, y por eso es la pregunta correcta y la hace María, es el adverbio ¿cómo? Esa primera palabrita, ¿cómo? Ese adverbio es interrogativo y corresponde a la palabra griega pos. Se utiliza para decir cómo, de qué manera o por qué medios. Y al utilizarlo, Lucas, dando este relato de lo que pasó con María, al utilizarlo de esta forma, nos está mostrando que María le está haciendo una pregunta directa y que lo que ella está buscando es información de lo que le están diciendo, más información de lo que él está hablando, y desea ser enseñada acerca de esa información. Así que en el griego, al usar este adverbio, lo que está haciendo es referencia a que se indague sobre la manera, sobre los medios
por los cuales ocurre algo. ¿Para qué? Para poder aclarar lo que se está viviendo, lo que se está escuchando, para poder comprender la situación, para poder comprender y accionar de la manera correcta y para poder comprender también el estado de ánimo de las personas. Así que esta palabra en el griego, dentro del Nuevo Testamento, nos invita a reflexionar sobre la manera, la posibilidad y las consecuencias. Y nos guían desde la perspectiva de la fe. Esa pregunta fue desde un punto de vista de fe, pero también en una observación de obediencia, porque al final dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Miren la gran diferencia del cómo será esto a según qué conoceré esto. María lo que está pidiendo es que el ángel le diga la manera en que ella va a quedar embarazada, porque quería comprender toda esa información que ella había recibido. Y si ustedes leen más atentamente y más adelante, dice que ella guardaba y meditaba en su corazón sobre todas estas cosas. Entonces, ella pregunta esto no porque no cree, no porque tenga esperanza tampoco, no porque estuviera dudando. No, esa no es la razón de la pregunta de María. Ella lo único que quería saber era cómo iba ella a quedar embarazada. Cómo se iba a dar ese milagro en su vida, porque ella no había conocido varón. La palabra conocer es intimidad allí. No he conocido varón, no he tenido intimidad sexual con un hombre. Y María está respondiendo a esa designación de Dios, entendiendo que ella era no su sierva, como dice esta versión, porque la versión original dice esclava. El griego original, la palabra original para cómo se ve María delante de Dios es esclava. Yo soy la esclava del Señor. Es la versión original. Lo que pasa es que siervo se escucha más bonito y por eso cambian las traducciones modernas, han cambiado muchas palabras originales. Pero ella dice, como esclava de mi Señor, yo me entrego a su voluntad y yo obedezco a que Él haga conmigo como Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque María confiaba en la majestad y la misericordia de Dios, a pesar de que ella sabía que quedar embarazada sin haberse casado, como les dije anteriormente, era una sentencia de muerte. Porque estaba escrito en la ley. ¿En qué ley? En la ley de Moisés. Entonces, esto me dice a mí que si Dios encuentra en nosotros una herramienta para cumplir su plan, hace que el favor de Dios se extienda a mi vida. Aquí es una chica virgen que se va a casar. Y Dios tenía el plan que empezó a hacer desde Génesis, cuando le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer saldrá el que te pisará la cabeza. Ya en Génesis, Dios tenía el plan de traer a Jesús a este mundo
para que por medio de él, de la muerte de Jesús y su resurrección, nosotros tuviéramos perdón de pecado, nos fuéramos liberados del poder del pecado y de la muerte. María conocía eso. María sabía que Dios había prometido darle a David un sucesor en su trono y que era un trono, un reinado que duraría para siempre. Y era el mensaje que ella estaba recibiendo. Nadie sabía cómo iba a ser. Y María ese día o esa noche recibió ese mensaje y ella dice, dime más. ¿Cómo va a ser esto? Wow, me estás desbaratando mis planes. Quizás José no se va a casar conmigo, no me importa, pero yo quiero saber esto. Esa es la gran diferencia del cómo y del según. Pero cuando yo te digo a ti que si Dios encuentra en ti y en mí una herramienta para cumplir su plan, su favor se extiende a nosotros, es porque lo dice el versículo 30 y el versículo 28, 29 y 30. Lo dice de esta manera. No lo tengo allí, se lo voy a leer. Dice, Gabriel se le acercó y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Mentira, creo que sí lo tengo. No lo coloqué, se me pasó, perdón. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar en lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Yo no sé cómo era María, pero debió ser una mujer espectacularmente temerosa de Dios y una mujer a la cual en su tiempo admirar porque es digna de seguir su ejemplo de cómo ella misma se veía como esclava de Cristo y cómo cuando ella quedó embarazada y después de alumbrar al Señor, de tener, ella no se vio más que las otras mujeres. Ella sabía su papel. Era la mamá del Hijo de Dios en la tierra. No era la mamá de Dios. Iba a ser el vientre prestado para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. Y era un gran privilegio que ella fuera escogida entre tantas mujeres que quizás estaban en la misma condición de ella. Mujeres temerosas de Dios. ¿Por qué escogieron a María? No lo sé. Cuando esté en el cielo le preguntaré al Señor, ¿qué vio en María? Y no en las otras mujeres. Pero dice que favor, que extendió el Señor su favor. Y ese favor, la palabra charis en griego, significa estar dispuesto a inclinarse para compartir el beneficio. Significa bondad amorosa otorgada a uno que no la merece. Y eso, que no la merece, ese favor también significa gracia. Y se usa para mostrar, allí en la Biblia, para mostrar ese favor y esa gracia de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. Pero María sabía lo que el ángel estaba diciendo cuando le dijo, muy favorecida, has ganado, dice, el Señor te ha mostrado su favor, has hallado el favor de Dios. María entendía qué significaba ese favor en su época. Y miren cómo todo se une a la respuesta de María al final con esta frase que le dice, has hallado el favor de Dios. Hallar el favor de Dios en lo secular
de esa época era cuando el amo mostraba la bondad a uno que es inferior a él o a su siervo. Eso era lo que ella estaba escuchando. Ella escuchó: mi Señor me está mostrando bondad a mí, que soy su esclava. Ella entendía todo lo que le estaba diciendo con esa palabra favor, que soy su sirviente, porque eso era lo que se daba en esa época. Especialmente de que habla la palabra nuevamente acerca de la gracia, es de Dios mostrando su favor hacia los hombres, hacia la gracia que trajo a través de Jesús, porque nosotros somos salvos por medio de Cristo, y es por medio de esa gracia, no por obras, dice Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que las obras que nosotros hacemos, las buenas obras que nosotros podamos hacer, las cosas que hagamos por los demás, por nosotros mismos, eso no nos da la salvación. Eso no nos da la gracia de Dios. Solamente el favor de Dios, la gracia de Dios viene a nosotros a través de Cristo, quien nació, creció, murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y eso María lo tenía claro. María sabía que ella simplemente era una sierva del Señor Jesús, del Hijo de Dios, el Padre, y que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios, y eso no la hacía más que otra mujer. Eso no la hacía que fuera venerada, eso no la hacía que fuera adorada, no, simplemente ella entendía que la bondad de Dios se estaba extendiendo a ella. No lo merecía, pero Dios quiso hacerlo. Y por eso fíjense que al final vuelvo al mismo versículo. Ella dice: aquí tienes a la sierva de mi Señor, que se haga conmigo como has dicho. Así que ese favor o esa gracia de Dios es la ayuda o el socorro divino que muestra la bondad misericordiosa por la cual Dios ejerce su santa influencia sobre nosotros. Por esa gracia nos envuelve en Cristo, por esa gracia nos guarda, por esa gracia nos fortalece, por esa gracia aumenta nuestra fe, por ese favor nos da el conocimiento, por ese favor nos llena de afecto, nos llena de su Espíritu Santo, y por ese mismo favor nos concede los dones para que nosotros podamos ejercitarnos en las virtudes cristianas. Es por gracia, es por el favor de Dios en nosotros. Y todo eso lo entendió María. Por eso María saltó de la felicidad a decir: ¿cómo va a ser eso? Aquí estoy. Interrumpe todo lo que quieras en mi vida. Ese es el tiempo que tú escogiste cuando yo me estaba preparando para otra cosa, cuando yo quería hacer otras cosas distintas. Yo me acuerdo cuando a mí me dicen en mi trabajo, estaba con la presidencia en ese momento, y me dicen: o te cambias de ciudad o te toca renunciar. Y para que vuelvas a tu cargo, porque yo no tenía una especialización, no tenía lo que ellos requerían para que se estuviera en el cargo como enlace de tecnología en ese momento, como el jefe de esa división localmente, pues para no quedarme sin trabajo, yo me fui, yo no entendía, pero cuando ellos me dicen: haz la especialización, haces uno, y no las entregas, cuando no se entregues, cuando ya te gradúes nuevamente, nosotros te devolvemos el cargo. Y fue allí cuando yo empecé a buscar la especialización o cómo hacer esos estudios que yo me estaban, y empezó a saltar en mi computadora: psicología, 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 psicología.
hasta que Dios renació en mí, hizo despertar en mí ese primer sueño. Y yo dije, yo no voy a estudiar esto, yo voy a estudiar psicología. Y todo el mundo me dijo, ¿tú estás loca? ¿Cómo es que vas a interrumpir tu vida si ya tú vienes con una profesión? Tú vienes, o sea, si tú vas a estudiar psicología, vas a echar atrás todos estos años trabajados y con la presidencia, y qué vas a hacer y qué. No me importa. Y en el 2016, el Señor me dice, prepárate porque vas a salir de tu trabajo. ¿Por qué? Porque había hecho una oración en el 2005, diciéndole, el 12 de abril de 2005, a las 12 de la noche, diciéndole, quiero servirte de tiempo completo a ti, Señor. Ese es el regalo que quiero de cumpleaños. Y cuando todo estaba aparentemente perfecto, para mí, todo se desborona con un cambio de ciudad, con un cambio en el mismo trabajo, pero en otro cargo, y estando en ese mismo cargo allá, no tuve que seguir estudiando. Cuando yo les dije a ellos que no iba a estudiar eso, pues me dijeron, pues en algún momento vas a tener que entregar, no importa. Pero el Señor fue tan fiel que a los 2-3 meses de estar allá me devolvió mi cargo sin necesidad de estudiar lo que ellos me pedían hacer. Y desde el momento en que empecé a estudiar psicología, empecé a decirle, yo quiero hacer lo que tú quieras con esta carrera, Señor. Así que el Señor llega a tu vida en un momento en que crees que todo lo tienes resuelto y te la desbarata. ¿Sabes por qué? Porque la vida es las cosas que van pasando mientras tú y yo estamos planeando otras. El plan de Dios es completamente contrario al tuyo, pero su palabra dice que es para darnos el fin que nosotros esperamos, porque Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y quiero irme a esta palabra para ir cerrando. Afortunada. El versículo 40 el versículo que leímos, el versículo 30, dice, favorecida. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida. En el ese favor del Señor, cuando nosotros creemos en su palabra y recibimos con humildad, como María lo recibió, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a obedecer su palabra, dice el versículo 45, que es el que vamos a leer ahora, que Dios nos hace afortunados. Dios nos hace benditos. El versículo 45, María ya está en casa de Elizabeth, y cuando ella llega, habla Juan, que está todavía en el vientre, recuerden que tiene 6 meses, Juan salta en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth dice, ¿cuál es la razón de tener la dicha de que la madre de mi Señor nos esté visitando? Elizabeth no sabía nada, así que dice que fue llena del Espíritu Santo para que ella entendiera que María llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Y dice el versículo 45, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Eres afortunada, dice en otra versión. Eres afortunada porque creíste. Cuando nosotros creemos en lo que Dios nos dice, somos bendecidos. Y esa palabra afortunada, bendita, es makareos en el griego. Y lo que describe es a un creyente, escúchame esto, un creyente
en una posición envidiable, en el buen sentido de la palabra envidiable. ¿Por qué? Porque es afortunado. ¿Afortunado de qué? De recibir la provisión de Dios. ¿Cuál es esa provisión? Es ese favor de que ya hablamos en el versículo 30. Así que recibir el favor de Dios y experimentar su gracia en nuestras vidas es disfrutar de los beneficios de Dios. Nos hace estar en un estado de bienestar, tanto espiritual como emocional. Es esa palabra afortunada, bendita, cuando está el favor de Dios en mi vida, lo que hace que mi bienestar espiritual y emocional cambie. Porque nos llena de gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y de una satisfacción tan profunda, porque brota ese gozo de la relación correcta que yo tengo con Dios o que Dios tiene conmigo. A pesar de las circunstancias externas, yo puedo sentir el gozo de Dios porque su favor está conmigo. Recuerden, María se iba a enfrentar a ser lapidada, a ser pedreada. Porque si José la abandonaba, la dejaba y la exponía, entonces ella iba a enfrentar la muerte. Pero eso no iba a pasar porque Dios tenía un plan y él le iba a proteger. Así que si tú quieres recibir el favor de Dios, pues tienes que creerle a Dios. Tienes que estar dispuesto, dispuesta con humildad a someterte a su voluntad, a obedecer su palabra, a caminar como Él pide y a permitirle que Él haga contigo como Él ha dicho que va a hacer, sabiendo que tú y yo solo somos siervos y esclavos de Cristo. Aunque muchos digan que debemos de tener una mentalidad de hijos, la palabra nos dice que debemos pensar como esclavo con una identidad de hijos. Que eso era lo que estaba haciendo María. Así que esa felicidad, ese afortunado, es felicidad también. Esa felicidad, ese gozo está arraigado en el poder de las promesas de Dios, en el carácter y en la presencia de Dios mismo. Y la respuesta a ese favor de Dios, a saber que somos bendecidos por Dios, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser esa respuesta? Pues María nos los muestra. Versículos 46 y 47. Es un canto, una alabanza en María que es conocida como la Magnífica. Dice el versículo 46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María entendía que si Jesús no venía a su vida y la rescataba de su condición de pecadora como todo el mundo, ella no podía ser salva. Ella entendía que Dios era quien la iba a salvar. Y la respuesta de María al favor recibido por Dios, al ser bendecida por Dios, fue de magnificar, y por eso se llama la Magnífica, de magnificar al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra magnificar es engrandecer, como dice en esta versión. Engrandece, mi alma engrandece al Señor. Magnifica al Señor. Es hacer grande. Y en el contexto espiritual, esta palabra es alabar a Dios, dando a conocer su nombre, sus obras, su poder,
su autoridad, su gobierno entre la gente. Es la alabanza y la profunda reverencia a su majestad, a su poder, a su bondad, a su nombre. Esa palabra lo que declara es la grandeza del Señor. Y se desborda, como lo hizo María acá, la respuesta de tu respuesta y mi respuesta cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos muestra su favor, sobre todo esa gracia de que nos salvó, esa gracia salvadora debe ser de adoración y alabanza al nombre de Dios. De la misma manera que lo hizo María. Porque ella al dar la respuesta correcta entendió que venían situaciones difíciles para ella, pero que en medio de eso ella estaba cumpliendo el propósito de Dios. Lo entendió. Ella fue instruida en el propósito de Dios. Así que esa adoración que tú y yo podemos darle al Señor, esa magnificencia que tú y yo le podemos dar al Señor, no va a aumentar la grandeza de Dios. Lo que va a hacer es engrandecer el testimonio para que otros puedan comprender, contemplar lo que Dios hace en nuestra vida. Esa es la respuesta que nosotros debemos dar a una pregunta correcta cuando la hacemos en el momento indicado y cuando Dios se presenta a interrumpir algo en nosotros para decirnos, tengo un plan contigo y es este. Así que nuestra alma alaba y el espíritu adora, porque al creer la palabra de Dios y al recibirla con esa humildad dispuesta a su voluntad, nos hace afortunados. Yo no sé qué tan afortunado te sientes tú con lo que tienes o no tienes, pero si tienes a Cristo en tu vida, si has sido salva por Cristo o salvo por Cristo, tienes la gracia de Dios en ti y eso te hace afortunado. Quiero terminar con esto. Que nuestras preguntas a Dios debe ser de alguien que busca ser enseñado, ser instruido, de alguien que desea aclarar la información que está recibiendo para actuar en esa completa obediencia, en humildad y en alabanza y adoración al Señor. No preguntas de duda, de insatisfacción, de desesperanza. No. Las preguntas correctas son las que me van a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Esas son las preguntas que tú y yo necesitamos hacerle en este tiempo y en cualquier otro momento.